Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Bueno, estamos abiertos a consultas. Yo tenía una consulta con respecto a los límites laterales Ajá. cuando hay una función sola, como que no está en partes. No sé cómo sacar por izquierda y por derecha con una función sola, digamos. Bien. Bueno, ahí, por ejemplo, ¿cuál? ¿Tenés alguno? Alguno del 6, ahora me fijo. A ver, del 6. Parate que comparto pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla. Un segundo. Por ejemplo, el 6C 6C. Muy bien. o 6A, si no. Ah, no, el A Perfecto. no. El C sería. El 6C. Bien, un segundo que voy a compartir pantalla y trabajamos. Entonces, vamos así. Muy bien. A ver, che. Toda la pantalla. Bien, entonces vamos al ejercicio 6A, ¿no? 6A, por ejemplo. Bueno, Bien, entonces tenemos acá en esta cuestión, a ver, tenemos la función f de x igual a, y abajo tendríamos x sobre x al cuadrado más 1, o menos 1, perdón. 1 menos x cuadrado. Bueno, ahí está, al 1 revés. menos x cuadrado. En x igual a 1 y en x sub 2 igual a menos 1. Bien, entonces tenemos eso, ¿sí? Muy bien, entonces en x igual a menos 1 y en x igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces, si analizamos eso, justamente son en el 1 y en el menos 1 son las indeterminaciones de f. ¿Sí? O sea, ¿dónde no está definido el f? Justamente. ¿Sí? Entonces, acá, para ver los límites laterales, vamos a ver, por ejemplo, en el menos 1. ¿Sí? Entonces, veamos, vamos a ver, veamos los límites laterales, por ejemplo, en x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que ver, por un lado, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿sí? Que lo ponemos así, de f de x, la verdad que es igual, y por otro lado tenemos que ver el límite cuando el x tiende a 1, pero por la derecha, ¿sí? De f de x. Uy. ¿Estamos de acuerdo?
Una pregunta, si analizás en x menos 1 se pone con el signo contrario, cuando x tiende al signo contrario. Esto es cuando me acerco por la derecha, cuando me acerco por la izquierda, ¿sí? No, Me ella está acerco- diciendo, Aure, Sí. perdón que interrumpo, pero eso se No, superpone no. siempre, que x tiende a -1 habría que escribir en los dos Ah, límites que -1. planteaste, eso está Claro. diciendo. Sí. -1, sí, perdón, yo me confundí. Acá, -1. ¿Sí? ¿Era eso? Sí. Bien. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos así, ¿sí? Tenemos que ver esto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Tenemos que ver qué es lo que pasa cuando el x atiende al -1 por la izquierda. Entonces, tengo que ver los puntos que están por debajo del -1. ¿Sí? Entonces, tengo que ver los puntos que están por debajo del -1. ¿Sí? Entonces, si acá vamos a ver esta cuestión, vamos a ver esta. Bien, entonces, de acá, en este caso, tomamos los x pertenecientes a los reales, tal que x es menor que 1, menor o igual que 1, que -1. ¿Sí? Y si x es menor o igual que -1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Esto qué se me hace? ¿Negativo o positivo? En -1, 0. Sí, no, pero ¿qué pasa con el x al cuadrado? El x al cuadrado, ¿qué pasa? A ver, en este caso, entonces de acá, tenemos que el x al cuadrado, ¿sí? El x al cuadrado, esto me va a quedar como, Positivo. sí, Pero positivo. puede ser que con el menos que tiene antes, al final queda negativo. Sí y no, o sea, a ver, la idea es esto, si el x es menor a -1, ¿sí? Entonces acá vamos a poner, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer que esto, o sea, al ser en valor absoluto menor que -1, ¿sí? Esto me queda mayor o igual que 1. ¿Sí? Si yo lo veo en valor absoluto, el x me queda que es menor a -1. Si lo tomo en valor absoluto, me da que el valor absoluto de x es mayor que 1. En valor absoluto. ¿Sí? Porque fíjense, acá puede ser -1,001. ¿Sí? ¿O no? A mí no me queda muy claro. Sí, perfecto. Yo lo que decía era tipo en la función, cuando veo que dice 1 menos el x al cuadrado y en ese caso quedaría igual
restando, o sea. A mí no me Sí, queda muy ah. claro. ¿El qué no te queda claro? A ver. O sea, lo último. Lo de Esto, X. ¿Por qué lo esto. pasas a mayor? Claro. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tomar, vamos a ver, por ejemplo, si X es igual a menos 1,000000000000000001. ¿Sí? El X al cuadrado, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor que 1, ¿o no? Sí. ¿Ven? Ah, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en valor absoluto, ¿sí? Al tener esto, en valor absoluto me queda que el valor absoluto de X es mayor que 1. ¿Sí? Hay que entender un poquito la lógica de los números reales. ¿Sí? Si el X es menor, Menos 2. claro, menos 2, ¿sí? Si el X es menor que menos 1, entonces en valor absoluto pasa al revés, ¿sí? El X el valor absoluto de X es mayor que 1, ¿sí? Entonces al cuadrado, ¿sí? Sí, ¿Está bien? sí. Ahora sí entendí. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, esto lo dejamos para que quede como ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponerlo así entre paréntesis para que quede como ejemplo. Entonces, de acá, ¿qué es lo que pasa? Si yo paso esto para allá, restando, ¿sí? ¿Qué me queda? Me quedaría que 1, o sea, me quedaría 0 menor o igual que 1 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Sí, Bien. Entonces, de acá, ¿sí? Tenemos que esto que tenemos acá va a ser negativo. sí. ¿Sí? Bien. Entonces, de acá tenemos que esto va a ser negativo y, por otro lado, tenemos, ¿sí?, que en este caso tenemos que x es negativo. ¿Sí? Era menor que menos 1, que es menor que 0. ¿Sí? Por transitividad. Sí. Entonces, la división, entonces de acá tenemos que x sobre 1 menos x al cuadrado va a ser mayor que 0. ¿Sí? Mayor o igual que 0. No, mayor que 0, sí. ¿Sí? Porque la división de dos números negativos me da positivo. Sí, ¿Sí? sí. Bien. Y entonces ahora hay que analizar. Cuando el x tiende al 1, ¿sí?, esto se me tiende a hacer cada vez más chiquito. ¿Sí? Lo de abajo se me tiende a hacer cada vez más chiquito. Y lo de arriba me va a tender a 1. Me va a quedar 1 sobre 0 en realidad. ¿Sí?
Perdón, menos 1 sobre 0. ¿Sí? Cuando el x tiende a menos 1. Me confundí yo. ¿Sí? Sí. O sea, menos 1 sobre 0, pero el 0 negativo. O sea, me voy acercando al 0 por este lado, por acá. ¿Sí? Por los números negativos. ¿Sí? Entonces, eso se me va a ir a más infinito, si lo ven. Entonces no tendría límite. No, por el lado derecho, perdón, por el lado izquierdo tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces de Ok. acá, el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, ¿sí? De acá x sobre 1 más x al cuadrado, Menos esto sería igual. es menos, perdón, acá menos, y acá esto me va a dar más infinito. ¿Sí? Ahora hay que ver del otro lado. ¿Sí? Del otro lado vamos a ver lo mismo acá, pero para el otro lado. En este caso, vamos a hacerlo más, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Tenemos, vamos a tomar más o menos lo mismo, pero acá vamos a ver qué es lo que pasa. Acá vamos a tomar que los x sean mayor o igual que menos 1. Y entonces, si x es mayor o igual que menos 1, ¿sí? Vamos a tomarlo con una cota, en este caso. Vamos a tomarlo que sea mayor o igual que menos 1 y que el x sea menor que 0. ¿Sí? Vamos a hacer una cota, ahora les explico por qué, la cota. ¿Sí? Y vamos a hacerlo al revés. Ahí está. Sí, vamos a hacer esta, vamos a lo que cuando estamos trabajando con los límites, estamos viendo cuando nos acercamos, ¿sí? Al menos 1. Entonces, yo podría tomar que x es mayor que menos 1 y podría tomar, qué sé yo, 3, 4, sí, pero estoy muy alejado del menos 1. ¿Sí? Estoy muy alejado. Si yo tomo, por ejemplo, 3, 4, 5, estoy muy alejado del menos 1. Bueno, vamos a tomar los que están, que son mayores que menos 1, pero están más o menos cerca. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es hacer tender el x al menos 1. Entonces tengo que hacerlo que sea lo más cerca posible a menos 1. ¿Sí? Pero que sea mayor que menos 1. ¿Se entiende? ¿Por qué pongo esta cota? Por lo general. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, si pasa esto, ¿qué es lo que pasa con el cuadrado en este caso? ¿También queda positivo? Sí, queda positivo, sí, pero ¿qué pasa con respecto al 1 en este caso? El x al cuadrado, ¿qué pasa? ¿Es menor? Es menor que 1. ¿Sí?
es menor que 1. Y entonces de acá tenemos que 1 menos x al cuadrado es mayor que 0. O vamos a ponerlo así. 1 menos, esto es mayor que 0. ¿No es cierto? Sí. Bien. Y además tenemos que x es mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Y menor que, vamos a ponerlo al revés, vamos a poner que x es, vamos a ponerlo así, mayor o igual que menos 1 y menor que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es positivo y esto es negativo. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos que x sobre 1 menos x al cuadrado, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Eh? ¿Quedaría negativa? Exactamente, quedaría negativo. ¿Sí? Y entonces de acá, ¿sí? Si analizamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, esto de x sobre 1 menos x al cuadrado me va a dar menos infinito. ¿Sí? Sí. ¿Y qué concluimos acá entonces con respecto a estos límites? Que son distintos. Sí, entonces, Entonces no tiene límite en menos 1. exactamente, no existe el límite en menos 1. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí. Para el 8, que es con continuidad con cuando hay una función sola, sería lo mismo, ¿no? Y si tiene límites distintos, entonces es discontinua. Claro, para el 8, a ver, ¿dónde estamos el 8? Acá, bien. Claro, acá tenés que analizar los límites laterales. ¿Sí? Y si para un lado me da tanto, es eso, y si no, es el otro. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Profe, yo tenía duda con el 4J. 4J, a ver, vamos, el 4J. Como que lo pensé de varias formas, pero no salió. 4J, el de la tangente. Está la pista ahí, Sí. la pistuli. Bueno, vamos a tratar de verlo. Entonces, en realidad, acá lo que estamos viendo, que lo vamos a ver en la próxima, ¿sí? En la próxima unidad, esto es lo que se llama derivada. ¿Sí? Esto es la derivada de la tangente. Lo que mide la derivada es cuánto cambia la tangente. Pero lo van a ver en la próxima unidad. Pero bueno, vamos, todo tiene que ver con todo, entonces vamos a ver esto. Entonces lo que tenemos es
el 4J, esto es el límite cuando H tiende al 0 de la tangente, tangente de X más X H más H menos tangente de X sobre H. sobre H. ¿Sí? Y tenemos ahí una pista que lo que nos dice que acá que el seno de la resta de dos valores es igual al seno coseno menos el seno coseno de los cruzados, ¿sí? Bien. Entonces, de acá, ¿sí? Podemos trabajar un poco esa idea, vamos a trabajar un poco esto, ¿sí? Yo puedo tomarlo como acá podría hacer así, puedo hacer un cambio de variable y puedo decir, ¿qué es lo que se me ocurre? T igual a X más H, ¿sí? Entonces, si yo tomo eso, estoy pensando en el momento, ¿no es cierto? Si yo tomo esto, de acá me quedaría que X es igual a T menos H, ¿sí? Ujú. Y ahí me aparece algo para usar la pista. Yo lo hice así, se me ocurrió hacerlo porque acá me aparece una cosa restando, ¿sí? Pero solo por eso. Uno, pueden trabajarlo de la forma que quieran. Acá podemos desarrollar esto y ver, a ver hacia dónde nos conduce. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Nosotros la pista la podemos usar o no, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que es por ahí si no se me hubiera corrido esto. Vamos a tratar de trabajarlo. Entonces, de acá, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tratar de escribirlo. Entonces acá me quedaría el límite de esto y vamos a escribir la tangente como el seno sobre coseno, ¿sí? Entonces acá me quedaría, en realidad me quedaría el seno de esto, ¿sí? Sobre el coseno de X más H, ¿sí? Y acá me quedaría el seno de X sobre el coseno de X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, y entonces, de acá, ¿sí? Uno lo que está tentado a hacer es sacar como un denominador y hacer la operación esta fracción, ¿sí? Entonces, de acá tendríamos el límite cuando H tiende a 0, y acá me va a quedar el seno de X más H, ¿sí? Por el coseno de X, ¿sí? Menos el seno de X por el coseno de X más H, ¿sí? Y todo esto sobre
el coseno de x más h, coseno de x. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto sobre h. ¿Sí? Y uno también puede hacer esta división. ¿Sí? Entonces, de acá nos quedaría esto es igual a, tenemos así, y acá se nos va, si ustedes me creen, esto es igual a todo esto, y acá abajo h. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, pero nosotros, yo voy a escribir la ayuda que teníamos. Yo voy a escribir la ayuda. Teníamos que el seno, entonces teníamos como ayuda que el seno de alfa menos beta, ¿sí? Es igual al, Seno de alfa, si querés te tiro por acá. dale, seno de Seno de alfa, alfa, coseno beta. coseno de beta y al revés, Exacto. ¿sí? Entonces, coseno de beta, coseno de beta, ¿sí? Y acá menos, ¿sí? Y acá entonces, coseno de alfa, seno de beta. ¿Sí? Puede ser que esté, esto último puede ser que esté en diferente orden, pero es solamente, acuérdense que multiplicar acá es la propiedad conmutativa, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos así, ¿sí? Bueno, pero fijémonos, ¿sí? Acá tenemos esta ayuda, ¿sí? Pero no solamente la ayuda podemos leerla de este lado para este lado, sino que también puedo leerla de este lado para este lado. ¿Por qué lo digo esto? Porque si ustedes se fijan, acá arriba es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuál es mi alfa? El X más H, Claro, ¿y cuál es mi beta? la X. Exactamente. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Sí. Bien, entonces, de acá tendríamos que esto otro, ¿sí? Esto otro es igual, por la ayuda, ¿sí? Esto es igual a alfa, que alfa es x más h, ¿sí? Menos beta, que es igual a x, ¿no es cierto? Esto es por la ayuda. Acá vamos a poner acá, esto es igual, y acá lo vamos a poner acá abajo, por La pista. pista. ¿Sí? Por pista me queda esto. Bueno, y esto entonces, me queda un poquito más simplificado. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda? Me queda el límite cuando cuando h tiende a 0, ¿sí? De el seno de h sobre h coseno de x más h por el coseno de x. ¿No es cierto? Sí, Sí. sí. Bien, y acá esto, ¿sí?
Esto es un límite notable, ¿no es cierto? ¿No? Sí, El seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, ¿sí? Esto es igual. Entonces, si quieren, vamos a escribirlo así, el límite cuando h tiende a 0 de el seno de h sobre h, ¿sí? Todo eso por 1 y acá esta multiplicación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y este límite cuánto me da? 1. 1. ¿Y acá cuánto me da? Cuando h tiende a 0 me queda el coseno de x. Coseno de x. ¿No es cierto? sí. Y ahí quedaría coseno de x cuadrado. Exactamente. Entonces de acá nos quedaría, vamos abajo porque no se ve, esto me queda igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. No, por favor. Acuérdense que cuando uno da una pista o una ayuda, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un igual, ¿sí? Entonces, no solamente esto es igual a esto, sino que esto es igual a esto otro, ¿sí? Y en este caso nos sirve el error al revés. Todo esto es igual a esto otro que es más simplificado. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Profe, yo del 4 tenía una duda con el n. Con el n. ¿Qué pasó? Porque lo había empezado, lo borré porque no sabía si estaba bien, pero había cambiado el coseno de 0 para que me dé 1, pero no en el paso final, en el paso antes, para que después el resultado me dé 2. Pero Acá no sé si está en bien. este n, estoy acá, tangente. Claro, porque la tangente es seno sobre coseno, y después a la Bien. parte del coseno lo había reemplazado antes, A la pero no parte sé de... si me Bien. confundí. Entonces, a ver si entiendo lo que vos hiciste. Acá vos tenés así. Vamos a escribir el límite Cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1 a 1, no al palito. A ver si control Z vuelve, sí. Cuando x tiende a 1 de tangente de x cuadrado menos 1 x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. sobre x X menos 1. menos 1. ¿Sí? Entonces, vos acá transformaste la tangente, por lo que entendí. Sí, sí. Bien. Si vos acá transformas la tangente, entonces esto me queda, vamos a escribirlo acá, esto me queda el seno, ¿sí? De todo eso sobre el coseno de todo eso. Sí. Bien, ¿y acá qué hiciste? Después lo que hice fue ya reemplazar la parte del coseno por el 1, que eso me daba coseno de 0 y me daba 1, entonces como que se simplificaba. Pero no sé si está bien porque después al seno lo separé en Ajá. x menos 1, x más 1, y después No, anulé, y por eso no sabía cómo hacerlo. no, porque O sea, sabía acá que estaba mal, por eso lo borré, pero el me quedé seno nada. está aplicado en un valor, ¿sí? Y vos adentro de ese valor no podés trabajar, ¿sí? Claro. Salvo que trabajes con identidades trigonométricas.
Sí. ¿Sí? Entonces acá no podríamos hacer eso. ¿Sí? Yo acá lo que se me ocurriría en este momento, ¿sí? Que me quedaría el límite cuando x tiende a 1, y acá haría la división. Entonces acá me quedaría el seno, ¿sí? De x al cuadrado menos 1, ¿sí? Sobre, acá me quedaría x menos 1 por el coseno de x cuadrado menos 1. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Y qué es lo que quisiera que yo qué es lo que quisiera que yo aparezca acá para usar un límite notable? Tendríamos que tratar de anular el x menos 1. O no, o no. O acá tenés que el cuadrado menos 1. ¿Cómo puedo hacer aparecer el x al cuadrado menos 1 acá? Acá abajo. ¿Y cómo haría eso? Lo Multiplicando multiplicamos por x el más inverso. 1. ¿Multiplicando? Claro, por x más 1, por el inverso. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces acá podríamos hacer por 1 y bueno, esto es igual a, el 1 lo escribimos como el x más 1, ¿sí? Sobre x más 1. Profe, entonces, ¿no se podría Sí, escribir el x cuadrado menos 1 como x menos 1 por x más 1? se puede escribir, pero no se puede sacar dentro, no se Claro. puede sacar dentro del seno. Vos estás aplicando el seno de un valor, ¿sí? Entonces, Ah, claro, si no podríamos hacer acá, si vos haces eso, si yo tuviera acá por ejemplo, si tuviera el seno, qué sé yo, el seno de 45, podría ser que sea el seno de 22,5 más el seno de 22,5, y no es cierto eso. claro, ¿Sí? como está vinculado con el seno, no lo podría simplificar con el de abajo, entonces no me resolvería Es, nada. exacto. Ah, bien, ¿Sí? gracias. No, por favor. Entonces tendríamos así. Y ahora me queda algo más. ¿Sí? Y entonces acá me quedaría, vamos a escribirlo así, esta parte, y entonces acá me quedaría, ahora sí, al cuadrado, ¿sí? Y acá me quedaría por esto x más 1, ¿sí? O lo vamos a escribir del otro lado, vamos a escribirlo acá, de este lado, para no confundirse, que solamente está afectando al, ¿sí? Me quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora sí, ¿sí? Ahora podemos separar un poquito, ¿sí? Entonces acá me quedaría esto, lo puedo escribir como el límite, ¿sí? De, acá podemos escribir cuando el x tiende al 1, ¿sí? Y por un lado voy a escribir el seno de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Sobre el x al cuadrado menos 1, ¿sí? Por, ¿sí? Y acá me quedaría todo lo que tengo lo que me queda, que es x más 1, ¿sí? Sobre el coseno de x al cuadrado más 1.
Menos Menos. 1, perdón. ¿Sí? Bien. Y ahora cuando el x tiende al 1, ¿esto cuánto da? Y 2 te sobre quedaría coseno de coseno, 0. sí, bueno, te quedaría coseno de 0, que es 1, y 1 más Sí, 1, 2, arriba. claro, Será te 2 quedaría 2 sobre, sobre 1. ¿Sí? sí, Y me falta, vamos a trabajarlo bien completo. Vamos a trabajarlo bien completo. ¿Sí? Y para separar los límites, yo tengo que ver, o sea, qué es lo que va a este límite, ¿sí? Porque yo tengo que el límite de dos funciones, el producto de dos funciones es el producto de los límites, ¿no es cierto? sí. Ahí sería 1. Bien, ahí sería 1, pero hay que ver la otra. Entonces esto lo vamos a poder escribir así, vamos a hacerlo con bien completo. Esto, entonces de acá, no sé dónde hice, a ver, control Z, porque no sé dónde apliqué el producto, hice cualquier cosa. Ahí está. Entonces, vamos a darle Enter y acá abajo. Entonces, esto es igual a, vamos a hacer el producto de los límites, lo vamos a hacer bien completo, ¿sí? Y como sabíamos, esto me da 1, pero bueno, nos falta ver lo otro, ¿sí? Entonces esto es igual, y ahora volvemos a esto, nos quedaría esto por 1. ¿Sí? Pero bueno, ahora hay que ver cuánto vale esto, ¿sí? Y para ver cuánto vale esto, entonces nos falta ver el otro límite. Entonces, para ello, ¿sí? Vamos a hacer un cambio de variable. Tomemos, ¿qué cambio de variable se le ocurre hacer? ¿E igual a qué? A x cuadrado menos 1. Claro, x cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces x cuadrado menos x cuadrado menos 1. ¿Sí? Luego, si x tiende a 1, ¿sí? ¿Qué pasa con, entonces, el t me va a tender a dónde? El t, ¿hacia dónde me va a tender? A 1. No, A ¿A 0? 0. a Ah, 0. ¿Sí? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? Tenemos que este límite, ¿sí? Este límite lo podemos escribir como el límite cuando t tiende a 0, ¿sí? De esto otro que tenemos acá. Y esto es igual a ¿cuánto? Y esto es igual a 1, ¿sí? Por un límite notable. ¿Sí? Y acá, perdón, acá esto no nos daba 1, esto nos daba 2. Yo escribí mal. Acá nos daba 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Luego, vamos a hacerlo bien completo. Luego, tendríamos que
Vamos a volver al principio. Este límite, ¿sí? Este límite es igual a 2 por 1, que es igual a 2. Perdón, es igual a 1 por 2, que esto es igual a 2. ¿Sí? Sí, gracias, porque sabía que había hecho mal, pero no sabía cómo arreglarlo, así que gracias. No, por favor. Profe, Sí. yo te quería preguntar sobre ese ejercicio, porque yo lo hice de otra manera, como la Ajá. propiedad, se puede, o sea, la propiedad de que si tenés lo mismo con el tangente o con el seno, arriba y abajo, en vez de desarrollar el tangente, yo multipliqué lo del principio del todo por el conjugado y ahí Ajá. eh, me quedó lo mismo en el numerador y en el denominador por Sí. x más 1 y lo reemplacé Ajá. por 1 y me quedó 1 por 1 más 1 que es 2. Sí, bueno, pero vos que estás usando la propiedad de que tangente de x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 es igual a 1. O sea, tangente de x sobre x, cuando el x tiende a 0, eso es igual a 1. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si vos pudiste demostrarlo anteriormente o lo tenés como información, no sé qué límite notable les dio el profe. Pero bueno, acá demostraron, bueno, en el B demostraron eso, justamente usando el B. El 4B, usando el 4B, pueden usar esa condición. ¿Sí? Ok, Por el gracias. 4B, en realidad es. Sí, sí, ¿Sí? sí. Para usar como esa propiedad hace falta que tienda a cero. Sí, Ah, está bien. Por eso hicimos el cambio de variable para que tienda a cero. claro, Ah, está bien. exacto. Porque vos tenés este límite, cuando el x tiende a 0. No me dice nada cuando el x cuando tiende a 1, cuando tiende a 2, no sé esa información. ¿Sí? La puedo saber, pero esta propiedad dice cuándo pasa tal cosa. ¿Sí? Eso es muy importante. Está muy bueno eso. Fíjense que, bueno, yo hace unos días tomé un examen, ¿sí? Y supongan, es un poquito más, más general, ¿sí? Estábamos viendo límite de funciones de dos variables, un poquito más general, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Yo le había dado toda la información, le habíamos dado toda la teoría, y para cuando los X tendieran a cualquier valor, ¿sí? La demostración de demostrar los límites cuando el X tendiera a un valor. ¿Qué es lo que pasó? En la práctica tenían todos, la mayoría cuando esos valores tendían al 0, Claro. ¿sí? ¿Y qué le tomé yo en el examen? Le tomé cuando el X tendieran a otro valor distinto al 0. Claro, como el ñ, como el 4n o el 4n que recién hicimos. Claro, y ahí todos hicieron todos los pasitos cuando el X tendiera al 0 y le erraron mal, ¿sí? Porque usaban propiedades que valían solamente cuando pasaba, que tendían al 0 y estaban usando erróneamente, ¿sí? Entonces tienen que ver bien las hipótesis antes de usar las propiedades, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Más dudas?
Después yo tenía una duda con la 9 sobre si se puede hacer con la resolvente la solución. El 9 con la resolvente. ¿Por? ¿Cómo? ¿Por qué con la resolvente? ¿Para qué? Para encontrar K. ¿Cuál es tu idea? O sea, en el A, por ejemplo, la de arriba tendría Ajá. una K, la otra, la del lado menos 3, o sea, un K al cuadrado y el otro menos 3, y bueno, la otra es una, término independiente. ¿Se puede? A ver, ¿O hay que proceder de otra manera? cuando el x tiende al 0, acá cuando el x tiende al 0, por la derecha, por los números positivos, ¿cuánto me da el límite de esto? Si reemplazo la X por el 0, quedaría menos 3K más 1. Te quedaría, claro, menos 3K más 1. ¿Sí? Bien. Y si yo atiendo por la izquierda, al X lo hago tender por la izquierda al 0, ¿cuánto me quedaría el límite? Menos K al cuadrado. Menos K al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quedaría? Menos K al cuadrado tiene que, para que sea continua, los límites laterales tienen que ser iguales. Ahí sí aplicarías resolvente, cuando trabajas con eso. ¿Sí? ¿Y cómo aplicaría la resolvente? Sería Y que te quedaría menos K al cuadrado tiene que ser igual a menos 3K más 1. Ah, ok, ¿Sí? claro, Porque tienen que ser los límites laterales, tienen que ser iguales. claro, ¿Sí? sí, gracias. No, por favor. Y dice que tiene que ser continua. ¿Sí? Ujú. ¿Qué condiciones se tiene que cumplir para que sea continua? Que F de K y los límites laterales sean iguales. Claro, los límites laterales tienen que ser iguales y f de 0 tiene que existir. ¿Sí? Sí. ¿Y f de 0 cuánto es? Y tiene que ser igual a f de 0. Los límites laterales tienen que existir y tienen que ser igual a f de 0. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el f de 0? ¿Cuánto me vale f de 0? En la primera menos 3K más 1 y en la segunda K al cuadrado. No, no, no. Esto es una función. ¿Sí? Sí. Es una función. Entonces, para cada valor existe un único valor. Eso es la definición de función. No puede ser para un valor, ¿sí? Es una función. Entonces, Ah, existe perdón, un único valor. en la segunda, perdón. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? El f de 0 tiene que ser igual a menos k cuadrado. Sí. ¿Sí? Que justamente coincide con el límite por la izquierda. ¿Sí? Sí. Bueno, y también tiene que coincidir con el límite por la derecha, por eso ponemos que k cuadrado menos k cuadrado tiene que ser igual a 3k más 1. ¿Sí? Y ahí vas a encontrar el valor de k. Ok, gracias. No, por favor.
¿Más dudas? Yo no había entendido cómo hacer el 6C. 6C. A ver, el 6C, ¿cuál es el 6C? 6C. Bien. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No sabía cómo arrancarlo. Bueno, acá, por ejemplo, ¿sí? Te dice en pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en pi sobre 2? Acá me quedaría me quedaría 0. ¿Sí? Está bien, es una indeterminada. ¿Sí? Yo puedo salvar esta indeterminada. ¿Cómo se te ocurre salvar la indeterminada esa? No se me ocurría cómo salvarla. O sea, sabía que podía salvarla de alguna forma, pero... Yo, fíjate que acá tengo 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Entonces, si multiplico y divido por la raíz cuadrada de 1 más seno de x, acá me quedaría 1 menos seno cuadrado de x, Ujú. ¿sí? Que eso es igual a coseno. Ah, ¿Sí? ¿Está bien? Esto acá es una forma de ¿cómo se llama? De salvar la indeterminación. ¿Sí? Pero acá no está pidiendo los límites laterales. ¿Sí? Vamos a estudiar los límites laterales. Sin salvar la indeterminación. ¿Sí? A ver. Cuando yo me acerco al... para esto tienen que entender un poco las funciones trigonométricas. ¿Sí? Si yo tengo una circunferencia de radio 1, ¿sí? A ver, vamos a tratar de graficarla aquí. Vamos a ver si me sale la circunferencia, una circunferencia de radio 1. Bueno, nada, es un cuadrado más que una circunferencia. ¿Sí? Acá A dice esta que hora, Aureliano, es un círculo. acá dice que agregar círculo, mirá que el círculo que agrego, que Sí. hay que decirle al acróbata. Bien, sí, miren, este es un círculo para el acróbata, pero bueno, detalles, ¿sí? Entonces, de acá, ¿sí? Tenemos que, supongamos que es un círculo de radio 1, ¿sí? Un círculo de radio 1. El seno y el coseno representan a la X y a la Y de ese círculo de radio 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando estoy acá, ¿sí? Supónganse que acá estoy en el eje X, ¿sí? Estoy en 0 grados, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es mi X del círculo y cuál es mi Y del círculo?
Se aceptan respuestas. Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Cómo? Bueno, muy bien. El seno y el coseno y el seno son el X y el Y respectivamente de una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, yo puedo asociar el seno y el coseno con los valores, las coordenadas de la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estoy en el eje X, ¿cuál es la coordenada cuál es el punto de la circunferencia? ¿Cuánto me vale la coordenada de la circunferencia en el X? En el eje X. 1 sería. ¿Eh? 1 sería. 1 de X, ¿y cuánto me vale el Y? 0. 0. Entonces, el coseno me vale 1 y el seno me vale 0. ¿Sí? Entonces, a medida que voy moviéndome, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el seno y el coseno? Se van a ir achicando, ¿sí? Se va a ir achicando el coseno, o sea, el X se va a ir achicando, ¿sí? Y el Y se va a ir aumentando, ¿sí? Hasta que llegue al eje Y. Cuando llego al eje Y, que es 90 grados, ¿cuánto me vale el X en la circunferencia? 0. 0. ¿Y cuánto me vale el Y? 1. Entonces ahí el coseno me vale 0 y el Y me vale 1. ¿Sí? Y así voy representando, o sea, el seno y el coseno representan las coordenadas, ¿sí? De una circunferencia de radio 1, ¿sí? En los diferentes puntos cuando yo me voy moviendo, voy circulando voy recorriendo la circunferencia desde grado 0 y me voy girando así, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver. Cuando yo me acerco a pi sobre 2, ¿sí? Acá está pi sobre 2, está en 90 grados. Cuando yo me acerco a pi sobre 2, ¿sí? Acá, ¿sí? Si yo me acerco por los menores, ¿sí? Acá, ¿cuánto me va a valer el seno? El seno me va a valer positivo y va a ser más chico que 1, ¿sí? Más chico que 1. ¿Sí? Voy a ir haciendo esto, ¿sí? Pero va a ser positivo. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno va a ser positivo acá. ¿Sí? Si yo me muevo acá, el X son valores positivos. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Ahora, si yo me muevo al revés, yo me muevo por acá, el seno va a seguir siendo valores positivos y menores que 1. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y el coseno, o Negativos. sea, negativos. ¿Sí? ¿Se entienden? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a mirar un poquito acá. Entonces, vamos a ver, esto es el 6J. 6J. Entonces teníamos el límite cuando el X tendía al pi sobre 2, pi sobre 2, ¿sí? Por la, vamos a decirle, por la izquierda, ¿sí? Me voy a sacar negativos, y acá esto es de coseno de X sobre 1 menos el seno de X.
¿sí? Entonces, cuando pase esto, ¿sí? Vamos a ver acá. En este caso, tenemos que de vuelta, en este caso, X es menor que pi sobre 2, ¿sí? Y entonces de acá tenemos, ¿sí? Que en este caso tenemos que el seno, como habíamos visto en la gráfica, el seno de X, ¿sí? Es positivo, ¿sí? Es positivo, pero es menor o igual que 1. ¿Sí? Y el coseno, el coseno de X, ¿sí? Es también positivo. ¿Sí? Es mayor o igual que 0. ¿Sí? Es positivo. ¿Sí? Entonces, la división me va a dar un número positivo. ¿Sí? Pero esto, ¿sí? Tiende, ¿a dónde tiende? A 0 sobre 0. ¿Sí? A 0 sobre 0. ¿Está bien? Sí. Bien. Y entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a 0 sobre 0, pero hay que salvar la indeterminación, ¿sí? Porque no poder, justamente 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿No? Si tuviéramos un valor acá, ¿sí? Si tuviéramos un valor distinto de 0, podríamos hacer como el caso anterior, ¿sí? Como en el ejercicio, en el primer ejercicio que hicimos, acá. Este que hicimos acá, ¿sí? Lo de arriba no nos daba una determinación, nos daba un valor, pero acá teníamos que nos da 0, ¿sí? Entonces nos queda 0 sobre 0, ¿sí? Entonces, en este caso, nos da una indeterminación que hay que salvarla y se salva, ¿sí? Como habíamos dicho, multiplicando y premultiplicando por el conjugado, ¿sí? Asumiendo esas cuestiones. Entonces de acá tendríamos esto es igual a esto otro, y acá le ponemos por la raíz cuadrada de 1 más el seno de X, ¿sí? Y acá 1 más el seno de X. ¿Sí? Y esto, entonces, esto es igual a, entonces de acá tendríamos esto al cuadrado, perdón, no, perdón, acá saqué la raíz, esto al cuadrado, y por esto otro. ¿Sí? Y entonces de acá, esto es igual al lo mismo, pero acá tendríamos el coseno de X,
¿sí? Y acá se me simplificaría. Y entonces esto me quedaría lo que tenemos acá, ¿sí? Y solamente me quedaría el seno. Una pregunta. Sí, Cuando abajo que tenés 1 menos seno al cuadrado, cuando se va la raíz, ¿no se va al cuadrado del seno? como el cuadrado del seno. Porque está seno al cuadrado, ¿no se va? No, porque esto es la igualdad de trigonométricas, ¿sí? Nosotros tenemos esto. Vos de acá usás la propiedad esta. Usás que 1 es igual a coseno cuadrado de x más el seno al cuadrado de x. ¿Sí? Si yo paso esto que tengo acá, ¿sí? Uy, ¿qué hice? Bueno. Yo paso lo que tenemos acá, lo paso. No, acá le erré yo. A ver. Ahí está. Si yo paso para allá, me quedaría que el coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Sí? No Claro, importa sí, que ya esté con la entendí. raíz. ¿Cómo? No importa que esté con la raíz. Si yo paso para allá la raíz, Ah, claro. Bien, sí, sí. me queda que el valor absoluto de x, ¿sí? En realidad acá me queda el valor absoluto de coseno de x. Bien, ¿Sí? En bien, realidad, vamos a ponerlo acá. Esto es el valor absoluto de x. ¿Sí? A ver. En realidad me quedaría esto. Uy, no, ¿qué hice? Hice cualquiera. Entonces, pero. Acá me quedaría que el valor absoluto. Ahí está. Que el valor absoluto es esto. ¿Sí? Y entonces, acá nos quedaría así en realidad. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien. Esto nos quedaría así. ¿Sí? Porque al pasar la raíz me queda el valor absoluto. ¿Sí? ¿Está bien? sí, sí. Bien. Muy bien. Entonces, de vuelta, volviendo arriba, ¿sí? El seno es cuando el x es menor que pi sobre 2, ¿sí? El seno está entre 0 y 1 y el coseno es mayor que 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, de acá, esto cuando el x tiende al pi sobre 2, ¿qué me quedaría? Acá, el valor absoluto del coseno de x, justamente como el coseno es mayor que 0, me queda coseno de x. ¿Sí? ¿Está bien? Uy. Sí. Entonces, acá, como en este caso el coseno de x es mayor que 0, esto es mayor que 0, entonces de acá tenemos esto, ¿sí? Esto es igual
a esto otro, pero lo mismo, pero sin el valor absoluto. ¿Sí? Sin el valor absoluto. Y entonces el coseno con el coseno se me va, y me quedaría el límite de esto, ¿sí? De la raíz de 1 más el seno de x. ¿Sí? Que cuando el x tiende a pi sobre 2, ¿sí? El seno me va a valer 0. ¿Sí? Y entonces esto me va a quedar raíz de 1, que esto es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver del otro lado. ¿Sí? Vamos a ver este otro, pero cuando el x tiende a pi sobre 2 por la derecha. Y en este caso, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tenemos que el x es menor o igual, no, perdón, mayor o igual que pi sobre 2, ¿sí? Y si es mayor o igual que pi sobre 2, como vimos en el círculo Acrobat, ¿sí? En este caso, el coseno me daba negativo, ¿sí? Pero el seno me da positivo y menor que 1, ¿sí? Entonces de acá tenemos que el seno de x es menor o igual que 1, ¿sí? Y mayor que 0. Una cosita, Aure, perdón que interrumpa. No, sí, sí. Subí 2 líneas más. En la línea de abajo, donde dice cómo. Donde dice límite cuando x tiende. No, más abajo, más abajo. Lo estábamos viendo. Sí. Límite cuando x tiende a pi sobre 2 por izquierda, raíz de 1 más seno de x. ¿No es igual a raíz de 2 ahí? A 1. Ah, sí, perdón, de raíz de 2. Sí, porque el seno de pi sobre 2 es 1. ¿Sí? Está bien. Perdón. Entonces, No, acá no. me queda raíz de 2 o raíz de 2, ¿sí? Bien, entonces, tenemos así, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos que el coseno es negativo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que el coseno es negativo. Entonces, de acá, así, menor o igual, coseno de x. ¿Sí? Bien, y nuevamente haciendo los mismos cálculos, ¿sí? Los mismos cálculos que hicimos acá. Entonces, todo esto lo repetimos. Todo esto lo repetimos, pero en este caso, usando el otro límite, ¿sí? Esto lo vamos a borrar porque ya lo sabemos. Acá lo vamos a poner más. Entonces, más. Esto lo borramos porque ya lo sabemos. Entonces, acá vamos a ponerle más. ¿Sí? Y acá más y acá más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos que el coseno es negativo. Entonces, ¿a cuánto vale el valor absoluto del coseno? Menos coseno. Menos coseno. Entonces me quedaría acá, ¿sí? Me quedaría lo mismo, ¿sí?
así, y acá en vez de valor absoluto ponemos menos. ¿Sí? Esto lo vamos a poner abajo porque no se ve bien. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, esto otro a que es igual. Otro es igual al límite cuando el x tiende a pi sobre 2 de, por la derecha, ¿sí? De menos 1, ¿sí? Menos, entonces en este caso, 1 más el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque esto se simplifica con este, me queda menos 1, o sea, o me queda, vamos a ponerlo así, y acá le ponemos dividido menos 1, ¿sí? Y esto es igual, entonces, al límite de menos esto otro, ¿sí? Y esto es igual a ¿qué? Menos raíz de 2. Claro, menos raíz de 2. Entonces, vemos que por un lado me da raíz de 2 y por el otro lado me da menos raíz de 2. Entonces, el límite no existe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Más dudas? Voy a aprovechar a guardarlo, porque la clase pasada, ustedes vieron que en el video no está la cosa porque vieron que en la clase pasada andaba con problemas de internet y la computadora andaba medio, bueno, se borró el archivo donde estaba escribiendo, perdón. Pero bueno, vamos a aprovechar ahora y vamos a guardarlo antes de que pase Qué algo. broma. Documentos, ¿dónde está documentos? Acá. Vamos a ponerle acá. Es clase, hoy es 7 de mayo. 5 del 21. Ahí va. Muy bien, ¿más dudas? Ahora sí, ya está guardado, así que sí, no se va a perder lo que hicimos hasta ahora. Se Yo fue por mi uno. parte, no. Se fue uno, mirá. No sé quién, pero se fue uno. Éramos 29. Estoy manteniendo El rating. el rating. Hoy tenemos picos de 20. Vamos sumando, si no damos otra cosa para entretener. Claro, denle like acá abajo, aprovecho. Claro, y suscríbanse, amigo, que suena la campanita. Bien, bueno, si no tienen más dudas. No, yo por mi parte por lo menos, porque me había trabado en algo, pero ahora ya entendí, así que... Bien. No, yo tampoco, por ahora. Yo igual, por ahora no. Bueno, y hoy la teoría que les dio. Teoremas de continuidad. Teorema de continuidad.
O sea, ya pueden arrancar a hacer todos estos del 8, bueno, vos estabas haciendo el 8, el 9, el 10, no, bueno, el 10, si el profe le dijo que no lo hizo, no los va a dar, pero bueno, miren, el 9 y el 10 déjenlo, o miren de los videos, o si quieren hacerlos, lo vemos la clase que viene, no hay problema. Pero bueno, el 11 lo pueden hacer. Yo vi videos en YouTube para el 10, que Pero era el con video, límites. claro, el video que tienen subidos en el aula, en el campus, creo que explica Ah, ok. asíntotas, ¿sí? Yo lo he armado para que explique asíntotas. Es el video que está en la parte de, al final del campus, uno que está en la parte de prácticos. Sí, Ah, bien. sí, ahí está, ¿sí? Y si no lo vemos, pero tienen para hacer, o sea, si están por el 6 o el 7 o el 8, la mayoría de lo que hemos preguntado hoy estaban por el 5 o 6, entonces tienen para hacer 5 ejercicios más, sacando el de asíntota, ¿sí? El 7 es fácil, o sea, tienen que ver la parte gráfica. El 8, bueno, los límites laterales, aplicar los límites laterales, ¿sí? El 9, más o menos estuvimos charlando, pero ya más o menos saben la idea. El 11, tienen que dar ejemplos. Y el 12, bueno, es un poquito más trabajoso, pero se puede hacer, ¿sí? Más que nada, el B por ahí, vamos a charlar un poco con el tema de asíntotas después, ¿sí? Aure, están preguntando por el parcial, es el próximo sábado, ¿no es cierto? Sí, O sea, mañana no, el otro sábado. claro. Y ya que estamos hablando, ya que salió el tema del parcial, ¿Cómo? ya que salió el tema del parcial, ¿qué modalidad va a tener? O sea, si con cámara, sin cámara. No, es sin cámara, sin cámara. ¿Cómo va a ser la cuestión? El año pasado lo que hicimos fue subirles una tarea, como una solapita de tarea, donde ustedes están habilitados y tienen, por ejemplo, un archivo y están habilitados durante las horas que dure el examen, 2 o 3 horas, creo que eran 2 horas el examen. Entonces están habilitados para bajar ese archivo, resolverlos y después sacarle una foto a lo que han resuelto y guardarlo en un PDF y subirlos. Nosotros, como pasó el año pasado, durante el parcial, vamos a habilitar un canal de chat y un canal, una videoconferencia. Entonces ustedes pueden entrar ahí y hacernos consultas de ¿cómo se llama? De los enunciados. Solamente vamos a responder consultas de los enunciados y por si tienen algún problema, por ejemplo, están subiendo y se les cayó internet, ustedes nos pueden avisar por ahí, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en el campus, el ENACOM, que es la comisión que regula las intercomunicaciones, habilitó para que todas las páginas de los campus de las universidades nacionales se pueden acceder sin internet. Entonces, si ustedes se les cuelga en internet, pueden acceder igual, sin internet. Ya lo he probado y se accede igual, ¿sí? Si ustedes prueban de sacar, por ejemplo, los datos móviles y quieren acceder al campus, pueden hacerlo,
Entonces, si tienen algún inconveniente, mediante el chat en el campus, nos pueden avisar y le podemos podemos ver de darle a esa determinada persona un tiempo más para que suba el examen, ¿sí? Entonces, cualquier complicación, ustedes nos comunican vía el chat o vía la videoconferencia. ¿Sí? Bien, buenísimo. Gracias. Bien. Bueno, si no tienen más dudas, entonces, A la mañana, va a ser por la mañana el por parcial. la mañana, sí. Sí, sí. Después les diremos bien el horario. La semana que viene les decimos. Entonces, la semana que viene, si no me equivoco el lunes, seguiríamos con este tema y el viernes hacemos una clase de repaso y el sábado es parcial. Sí. Acá preguntan si el chat funciona aún cuando se caiga el campus de la facultad. Yo entiendo, Aureliano, porque yo no estuve el año pasado en la materia esta, que el chat te referís a del Meet. No, el Meet no va a funcionar. ¿Por qué? Y cuando Porque hablas de videoconferencia, ¿qué van a utilizar entonces? podemos hacer un Jitsi, ¿sí? Vamos a hacer un Jitsi que es más rústico, pero está incorporado dentro del campus. Entonces, ustedes, ¿qué pueden entrar? ¿Qué pueden usar? ¿Qué pueden entrar sin tener internet? Todo lo que tenga el dominio, el campus de la universidad. Todo lo que sea www, campus, exacta, ¿sí? Todo lo que tenga ese dominio. Entonces, justamente el Meet tiene ese dominio. Si ustedes ven ahí arriba, nos dice meet.google. Entonces, lo que vamos a utilizar son las herramientas que tiene el campus, ¿sí? Para que si hay algún problema, bueno, puedan tener acceso, ¿sí? Puede pasar que también se caiga, pero bueno, supuestamente el ENACON había dicho de que todo lo que es campos universitarios nacionales, pues se puede acceder sin internet. Yo probé y se accede. Pero... Yo te cuento que nosotros tomamos en estadística de la Nacional, tomamos parcial el martes a las 2 de la tarde y se cayó el sistema. Claro, algunos pudieron ver el examen, otros no, tuvimos que tomarlo de nuevo ayer. Mentira, lo tomamos hoy al mediodía. Esperemos que no pase, porque se armó imagínate, escribían los chicos, no se puede ver, escribo y no veo, se me corta, así que fue un desbande. Esperemos que funcione bien. Sí. Eso ya está fuera de control. Claro, eso es parte de los servidores de la universidad. O sea, eso es parte, no tiene que ver con internet ni nada, es parte del servidor de la universidad. Totalmente. Y esperemos que nos estén atentos, ¿sí? Igual nosotros tenemos clase el viernes. Pero si nos llega a pasar eso, yo lo que hice el año pasado, en mi materia, que nos avisaron de que el campus iba a cortar, ahí creamos un formulario de Google, entonces los chicos entraban a ese formulario. Y después cuando se habilitaba el campus lo tenían que subir. Pero ahí teníamos que considerar que todos tuvieran internet, ¿sí? Claro, ese es el tema. Sí. Tal cual. Bueno, esperemos que todo salga bien. Sí, tenemos buena energía, buenas vibras. Bueno, entonces nos veríamos el lunes. Nos vemos el lunes entonces. Fantástico. Buen fin de semana para todos. Igualmente, buen fin de Gracias. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos, gracias. Buen fin de.